Buenos días, buenas tardes o buenas noches, en dependencia de la hora en que usted pueda conectarse y unirse a nosotros nuevamente para volver a estar juntos aquí en nuestro estudio de esta serie Conozcamos el Evangelio de la Gracia. Hoy vamos a continuar en este tema que estábamos tratando ya en estos últimos dos audios anteriores, donde estábamos viendo el pasaje de Gálatas capítulo 3, los versos del 1 al 5, y vamos a ver hoy específicamente el verso 3, es decir, vamos a tomar el versículo 3 como nuestra base para explicar algo acerca de la fe. Vamos a hablar algo acerca de la fe, estamos estableciendo esa distinción entre la religión de la gracia y las religiones de las obras o las religiones de la ley. Y vamos entonces a establecer hoy una aclaración más abarcadora acerca del tema de la fe, porque la gracia de Dios solo puede recibirse por medio de la fe. La gracia no es asunto de obras, es decir, no es que la gracia carezca de obras, pero como ya hemos explicado en los audios anteriores, las obras que hay en el creyente que es alcanzado por la gracia de Dios son obras resultantes de esa gracia. O sea, las obras en el creyente que ha sido alcanzado por la gracia de Dios para salvación son obras que resultan, son obras que son el resultado, son el fruto de haber sido alcanzados por la gracia y por supuesto haber sido alcanzados por la salvación de Dios. En tanto que las religiones de las obras intentan poner las obras como causa primaria, como causa primera delante de la salvación. O sea, las religiones de las obras, las religiones de la ley, lo que intentan es poner determinadas cuestiones de obras delante de la salvación como medio para la salvación. Pero hoy vamos a ver que esto no es así. Entonces, dice el capítulo 3 de la carta a los Gálatas, y en el versículo 3 específicamente dice: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Cuando dice habiendo comenzado por el Espíritu, está diciendo que el Espíritu de Dios que recibimos por causa de haber creído el Evangelio, es decir, el Espíritu de Dios lo recibimos como una consecuencia de la fe. Entonces, habiendo comenzado por la fe, y esa fe dio su prueba en que ahora tienes una comunión con el Espíritu, producto de la fe, entonces ahora quieres abandonar la fe para volverte a las obras, para intentar entonces asegurar tu salvación por medio de obras, de esfuerzos humanos, de esfuerzos de la carne, que es a lo que Pablo se está refiriendo cuando dice ahora vais a acabar por la carne. O sea, vas a acabar intentando asegurar tu salvación por medio de los esfuerzos de tus propias obras, de tus propios esfuerzos humanos, o sea, por la carne. No tiene sentido. Si ya tú has sido alcanzado por la gracia y ese alcance fue por medio de la fe, y eso resultó en una prueba que fue el propio Espíritu de Dios, quien es el don del Espíritu, pero además que el propio Espíritu tiene dones maravillosos, que todo eso ha sido dado a los creyentes, ¿entiende? A aquellos que creyeron. Entonces, ¿cómo es que ahora estás intentando alejarte del camino de la fe que te introdujo en la salvación de Dios para intentar
abrazar la salvación por medio de tus méritos y de tus esfuerzos humanos, o sea, por la carne. No tiene sentido. No tiene sentido. Es por eso que Pablo dice más adelante, los que intentan hacer esta cosa loca, de la gracia habéis caído. Los que no han entendido muy bien este asunto asumen que eso significa que la persona ha perdido la salvación, pero bueno, eso no es tema para nuestro análisis de hoy. Más adelante, en otro momento, pudiéramos tratar el asunto perfectamente. Pero hoy lo que queremos hacer es la aclaración acerca de cómo funciona la salvación por medio de la fe. En el versículo 5 de Gálatas 3 dice: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Noten cómo es que ahí está la clave para entender este asunto. Las maravillas que son hechas por Dios por medio de su Espíritu en los creyentes, Dios lo hace porque ustedes están obrando, están haciendo obras para poder alcanzar esas maravillas, esas bendiciones, o porque ustedes creyeron, escucharon y creyeron con fe el evangelio que les anunciaron. ¿Cuál de las dos opciones fue? Obviamente, aunque el pasaje no nos lo responde explícitamente, no es necesario, porque es una pregunta retórica que nos está diciendo: tan necios sois, ¿cómo es que habiendo comenzado por el Espíritu ahora vas a acabar por la carne? Ya te lo está diciendo. No suministra el Espíritu, Dios no suministra el Espíritu ni hace maravillas entre nosotros por cumplir con las obras de la ley. No lo hace por esa vía, lo hace porque escuchamos y recibimos con fe el mensaje del evangelio de la gracia. Ahora, este tema de la fe, ¿cómo es que funciona este tema de la fe específicamente? En este pasaje de Gálatas 3:5 puede ser que alguien que lea ligeramente y que no tenga, digamos, un conocimiento de la teología sistemática, con esto no estamos queriendo denigrar a nadie, vamos a aclarar esto pertinentemente. No queremos hacer denigración, no queremos hacer escarnio ni burla de nadie, absolutamente. Sencillamente, ser desconocedor de algo es algo normal. Todos somos desconocedores de muchas cosas. Nadie es conocedor de todas las cosas, por supuesto. Entonces, los que desconocen el tema de la teología sistemática, puede que lean este pasaje y otros, por ejemplo, Hechos 2:38, Efesios 1:13-14, son pasajes que si se leen, digamos, ligeramente, y si no se conoce la teología sistemática, eso pudiera dar al traste, pudiera derivar en que se tenga una idea, o sea, que se razone a partir de las propuestas de la teología arminiana, que asume que la fe es el don del hombre para Dios. De hecho, esa expresión fue una que le escuché decir a cierto pastor en determinado momento, en determinado lugar. Esa persona un día dijo que Dios, a través del Espíritu, ¿no?, los dones del Espíritu, Dios le da dones a los hombres, pero hay un don que es don del hombre para Dios, y que ese don es el don de la fe, que el hombre la fe es propia del hombre, y que ese es el don del hombre para Dios, y en tanto la persona que ejerce ese don de la fe para con Dios, entonces Dios le responde a través de todos estos otros dones maravillosos, el don del Espíritu, los dones del Espíritu, en fin. Pero esto no es exactamente así. Tanto la fe con la que nosotros creemos en Dios es también una iniciativa de Dios. Leemos allí en Filipenses capítulo 2, verso 13, y allí dice: porque Dios es
el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. Es decir, aún la fe con la que nosotros creemos es también don de Dios. Es Dios el que produce que nosotros creamos, es Dios el que produce que nosotros querramos arrepentirnos de nuestros pecados, es Dios el que produce que nosotros querramos volvernos a Él, es Dios el que produce nuestra inclinación hacia Él, nuestro abandono de la vieja vida de pecado. Es Dios quien produce todo esto, es Dios quien toma la iniciativa de salvación. Ahora, la cuestión es la siguiente: desde la perspectiva de la experiencia consciente del hombre, éste recibe la salvación y todo lo que la salvación implica en el momento en que cree en Jesús. Ahora, aclaramos, esa es la perspectiva natural desde la conciencia, desde la experiencia consciente del hombre en el momento en que cree. La persona cree y adquiere conciencia de salvación, adquiere conciencia de liberación del pecado, adquiere conciencia de todas estas cosas, pero es por causa de la fe que ha recibido, por la obra de Dios, que Dios ha tomado la iniciativa para salvar a este hombre pecador. Ahora, desde la perspectiva de Dios es diferente el asunto. Desde la perspectiva de Dios, ese individuo ya había sido conocido, amado, elegido y predestinado desde antes de la fundación del mundo para responder por medio de la fe en la obra que Dios haría de la predicación del Evangelio, la exposición al Evangelio de la gracia. En fin, este hombre elegido, conocido, predestinado por Dios desde antes de la fundación del mundo, por Dios, en el momento adecuado, en el momento en que Dios decidió que el Evangelio de la gracia llegara a su vida, este hombre creyó el Evangelio, se inclinó hacia el Evangelio, pero todo eso fue por la obra de Dios, quien ya había elegido, predestinado, conocido, amado, etcétera, a ese hombre, a ese individuo. Dígase hombre o mujer, entiéndase que estoy usando el término hombre desde una perspectiva genérica. Entonces, la realidad es un poco diferente cuando usted lo ve desde la perspectiva de Dios. Sigue diciendo aquí nuestra meditación. Este hombre es llamado por Dios con lo que se conoce como llamamiento eficaz, o sea, la regeneración del espíritu. Y es ahí, en el punto de la regeneración del espíritu, donde se cumplen las palabras de Filipenses 2:13, cuando leímos que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando Dios lo desea, Dios regenera a un ser humano, le imparte fe salvífica y entonces la persona puede responder con fe al mensaje del Evangelio al cual está siendo expuesto. Eso se llama llamamiento eficaz o gracia irresistible. Por lo tanto, los textos bíblicos que muestran la aparente realidad de que la fe precede a la conversión son solo escritos de esa manera porque la intención de los autores bíblicos es mostrar que la salvación es por gracia, por medio de la fe y no por obras. Esa es la intención. Por eso es que se escribe desde una perspectiva humana para un público humano que tiene ese tipo de experiencia humana, y por eso es que da esa apariencia. Y dije hace un momento atrás que los que tienen esa lectura, digamos, superficial y que desconocen la teología sistemática, tienen una idea desde la perspectiva arminiana, porque ya existe toda una teología desde el razonamiento de un hombre llamado Jacobo Arminio, que razona precisamente de esa manera, que la fe es don de Dios, es don del hombre para Dios, y a partir de que el hombre decide
hacer uso o ejercer ese don de la fe, entonces es que Dios puede obrar esta gracia y esta misericordia y este perdón y esta salvación en ese hombre. En tanto el hombre no ejerza su don de fe, pues Dios, aunque quiera salvarlo, no puede. Es una cosa ridícula, porque ya la Biblia nos enseña que Dios a los que antes conoció, y ese antes lo establece desde antes de la fundación del mundo, los eligió, los predestinó, los llamó y los glorificó, como lo vemos en Romanos 8, 29 y 30. Entonces, desde la perspectiva de Dios nos damos cuenta de que la teología arminiana sencillamente está equivocada. Esto es importante saberlo, junto con el hecho de que esta gracia, esta fe, estos dones del Espíritu, todo en general es don de Dios. En Efesios 2:8 dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y el verso 9, curiosamente, curiosamente no, porque realmente es palabra de Dios inspirada y desde la perspectiva de Dios bien establecido en ese momento, dice: no por obras para que nadie se gloríe. Nadie puede intentar que va a alcanzar y a lograr su salvación por medio de su propia justicia, de su justicia lograda por sus propios medios, por sus propios méritos, por sus propios esfuerzos, o sea, por la carne. Porque definitivamente, si eso fuera posible, como dijimos en un audio anterior, entonces habría que preguntarse y responderse por qué murió Jesús. Si Jesús murió, es porque tú no te puedes presentar justo por tus propios medios, por tus propios esfuerzos, por tus propias obras. Definitivamente eso nunca será posible. Te dejo de tarea que leas Romanos 8, 29 y 30, Hechos 11, 18, 2 Timoteo 2, 25, Evangelio de Juan capítulo 5 verso 21, Evangelio de Juan capítulo 6 versos 37 al 44 y el verso 65, o si lo deseas leer capítulo 6 completamente. La fe del hombre natural, y digámoslo de esta manera, la fe común del hombre natural es una fe muerta, una fe espiritualmente estéril, que no produce los frutos del reino de Dios, no produce la regeneración, no produce la salvación del hombre. Esa fe común, es decir, estamos diciendo que el hombre natural tiene una fe propia del hombre natural, pero esa fe propia del hombre natural no es la fe salvífica. La fe salvífica es don de Dios, como lo vimos en Efesios capítulo 2, verso 8. Dios te bendiga mucho y nos vemos en un siguiente audio donde vamos a tratar el tema del pacto de la gracia y el pacto de la fe y las promesas. Y bueno, vamos a seguir atendiendo este punto de la diferencia entre la ley y el evangelio. Dios te bendiga mucho.